en fin, todo el catálogo de programas de política social, y en términos de inversión en infraestructura se ha incrementado en un 122%. Inversión en infraestructura carretera, puertos, ferroviaria es poco, y inversión en Pemex también está metido aquí. Se ha incrementado en 123% el gasto en infraestructura. Entonces, pues sí, hemos recaudado más, pero también ha habido o tenemos responsabilidades de gasto cada vez más relevantes y más importantes. ¿Cómo hemos gastado? Y aquí mucho hay de que, bueno, pues hemos tenido recursos excedentes por el petróleo. Yo creo que también es subestimar un poco. México tiene mayores recursos, pero pues también porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a todos, en particular pues a los que pagan impuestos, a los que pagamos impuestos. Y yo creo que también no nomás tenemos mayores ingresos porque hubo excedentes petroleros, ¿no? También hubo porque hemos aumentado los impuestos. Y un poco como hay dos tipos de gasto corriente y gasto de inversión, y vemos cómo el gasto de inversión como porcentaje del gasto programable total ha venido aumentando de manera importante en los últimos años. Es decir, tenemos más recursos y esos recursos se han destinado en una mayor medida al gasto de inversión más que al gasto corriente. Y también, ojo, y haciendo una salvedad, no todo el gasto corriente es malo, ¿no? Mucho del gasto corriente pues va a pagar médicos, enfermeras, maestros, en fin, es un gasto que se tiene que hacer y que no necesariamente es un derroche. Lo que hay que combatir es el gasto en servicios personales, los gastos operativos, los gastos de administración que forman parte del gasto corriente, y esos tienen un crecimiento muy inferior a lo que representa el gasto de inversión. El otro tema también, en términos de cómo hemos gastado el gasto, es el famoso subejercicio, y que se dice que, bueno, pues hemos subejercido, que no tenemos capacidad de gasto, lo cual es completamente falso. Los datos que presentamos en esta lámina nos presentan el subejercicio como porcentaje del gasto total, es decir, y esto es al primer semestre de cada año. Entonces vemos, por ejemplo, que en el 2006 se subejercieron con respecto a lo que estaba programado, 6.5% del gasto total que estaba programado no se pudo ejecutar por alguna u otra razón en el año, que aquí hay claramente es un dato anormal. Pero bueno, vemos en el 2005 que andábamos cerca del 2%, 2007 andábamos en el 2.8%, 2008 más o menos igual, y ya para el año 2009 andamos en el 2% y ahorita andamos en el 1.4%. El subejercicio que tiene el gobierno federal al primer semestre de este año es el menor que se ha registrado, de menos en los últimos 5 años. Y seguramente es difícil hacer la comparación a lo que sucedía en los 90 porque no había un registro confiable de lo que pasaba. Pero ciertamente sí, el gobierno mexicano está gastando una cantidad de recursos mucho mayor y está gastando un porcentaje mucho más importante de recursos de lo que gastaba antes. Ahora, y parte muy relevante pues, ¿para qué pedimos más dinero y qué ha pasado con esto? Pues mucho de esto es la agenda de transformación que el país necesita y la inversión que se tiene que hacer en las familias y la inversión que se tiene que hacer en infraestructura y los retos que se tienen que enfrentar. Parte de eso, la parte de pobreza alimentaria, que son pues, aquellos mexicanos que no pueden comprar una canasta alimentaria. Vemos que en 1996 era cerca del 38% de los mexicanos no podían comprar una canasta básica, y esta cifra ha venido declinando de manera consistente hasta el dato que tuvimos en el año 2006, donde de 38% bajamos a 14% en el año 2006, y lamentablemente, ya te estoy apuntando, Gerardo, y lamentablemente en el 2008, como consecuencia de la crisis, tuvimos un repunte de la pobreza alimentaria y llegamos a estar, en este momento estamos en cerca del 19% de la población que está en condiciones de pobreza alimentaria. Entonces, también en México falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer. Tener 18% de los mexicanos que no puedan comprar una canasta de alimentos, debo decir, bastante amplia, pues es una vergüenza. Pero sin duda estamos mucho mejor de lo que estábamos hace algunas décadas y hay avances consistentes y no hay que perder de vista de que se va en la ruta correcta y hay que seguir haciendo esfuerzos para que las cosas mejoren. Ahora, este dato es el 2008. Se hace a través de la encuesta ingreso-gasto del INEGI, va y preguntan a muchas casas cuánto es su ingreso, cuánto gasta, y ve si su ingreso le alcanza para comprar pues, una canasta predeterminada y fijada de manera científica. Pero es el dato, la última encuesta que se levantó fue en septiembre del 2008.
Es decir, lo que está midiendo son las condiciones de pobreza que había mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2008. No midió todo el impacto de la crisis, no midió todo 2009, que fue bastante duro. Entonces, para eso hay otro indicador que es como un aproximado de este, ¿no?, que le llaman la evolución del índice de la tendencia laboral de la pobreza, que hace el Coneval, y es una manera de tener, dado que este se levanta cada 2 años, y en 2 años pueden pasar muchas cosas, pues idearon uno que se publica con una mayor periodicidad. Y entonces vemos más o menos cómo se está comportando este. La línea amarilla es básicamente el periodo correspondiente a esta columna. Entonces vemos cómo todavía las cosas siguieron empeorando, y siguieron empeorando, y siguieron empeorando hasta básicamente el tercer trimestre del 2009. Siguieron sumándose familias en condiciones de pobreza, pues como consecuencia de la crisis. Y de ahí las cosas pues también han venido mejorando de manera sustancial. Y este indicador, conforme la recuperación económica se consolide, se concrete, bueno, pues este indicador deberá de seguir bajando, y esperemos que podamos recuperar los niveles que tenemos en el 2006 e inclusive poder mejorar más. Este indicador de pobreza depende en su mayor medida de las condiciones de ingreso de las familias y, por supuesto, de la activación económica. Más que un indicador de política social, pues es un indicador de política económica, en realidad, y de cuánto ingreso está llegando a las familias. En términos de, más allá del ingreso, pues, ¿sí han mejorado las condiciones de las familias en México? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, vemos en 1994, 51% de las viviendas en el primer decil de ingreso, es decir, en el 10% más pobre, 51% de las casas tenían un solo cuarto. Para el 2008, nada más 13%. Permítanme, en piso de tierra, 54% de las viviendas tenía piso de tierra en el 94, y en el 2008 ya era la mitad, del 21%. Acceso a energía eléctrica, 72% en 94, 94% en el 2008. Drenaje, 10% en 94, 40 y tantos % en el 2008. Si comparamos, por ejemplo, los crecimientos que hubo en el año 1992 al 2000, vemos que las mejoras, o inclusive empeoraron muchos de estos indicadores, y la ganancia sustancial y potente se ve del 2000 al 2008, donde hay decrementos sustanciales. Por ejemplo, en términos de viviendas con un solo cuarto, pues del 92 al 2000 la situación empeoró, y del 2000 al 2008 pues la cosa mejoró notablemente. Entonces, yo creo que sí no se trata de ser triunfalista, pero sí es necesario poner las cosas en perspectiva y ver que ha habido avances notables en este país en la última década, que hay que consolidar y que hay que profundizar y que hay que avanzar más rápido. Y lo de abajo pues es la misma historia. Equipamientos del hogar, en el 1994, bueno, pues solo el 15% de las familias más pobres de México tenían refrigerador, y a la fecha el último indicador es la mitad tiene un refrigerador, 50%. En términos de vehículos también, licuadoras, electrodomésticos, sí hay avances notables en términos del equipamiento que tienen las viviendas. En términos de cambios de desigualdad, que mucho se ha estigmatizado de que Latinoamérica y México son de los países más desiguales del mundo, pues sí es cierto, pero se está avanzando de manera importante. Y lo que se muestra aquí son cómo ha mejorado o empeorado la distribución del ingreso, comparando la década de los 90 comparado con la primera década de este siglo. Y vemos, por ejemplo, en China, ¿no?, cómo, y esto son cambios porcentuales en el índice de Gini, que es un indicador que mide desigualdad del ingreso. 1 es desigualdad absoluta, 0 es igualdad absoluta. Entonces vemos cómo el índice de Gini en China se deterioró 36% en las últimas 2 décadas. Es decir, la distribución del ingreso en China empeoró 36%, lo cual, bueno, pues es muy explicable porque las zonas rurales chinas siguen igual de pobres que siempre, y las zonas que pues se conocen ahora, Shanghái y todo esto, tienen las tasas de crecimiento muy importantes. Pero veamos, por ejemplo, países desarrollados como Italia, Alemania, Perú, se ha deteriorado la distribución del ingreso, Estados Unidos, España, Canadá, Brasil. En Brasil la distribución del ingreso se deterioró 1.4%. ¿Y qué pasa con los países que tienen números negativos, como es el caso de Francia, México, Chile y Rusia? Aquí al revés, en México la distribución del ingreso mejoró 1.5%. Y desde luego, de nuevo, no quiero decir que estamos a todo dar, desde luego hay profundas desigualdades en México, pero al menos si hemos gastado mucho dinero
sí se ha hecho un gran esfuerzo en invertir en las familias, en la